Hola, comenzamos Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia para que hablemos de todas esas enfermedades o patologías de gran incidencia en la población mundial, otras no tanto. Y el tema del día tiene que ver precisamente con una de las patologías o muchas patologías que son de consulta frecuente en nuestro medio. Vamos a hablar de enfermedades de vías digestivas. ¿Cómo se diagnostican esos métodos de diagnóstico? Seguramente han escuchado hablar de la endoscopia, la colonoscopia, por ejemplo, la cápsula gástrica. De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. Una enfermedad digestiva es cualquier problema de salud que ocurre en el aparato digestivo. Las afecciones pueden ir de leves a serias. Algunos problemas comunes incluyen cáncer, síndrome del intestino irritable e intolerancia a la lactosa. Otras enfermedades digestivas son cálculos biliares, problemas rectales, problemas del esófago y problemas estomacales como gastritis, úlceras gástricas usualmente causadas por infección por Helicobacter pylori. Los exámenes para los problemas digestivos pueden incluir colonoscopia, endoscopia de vías digestivas altas, endoscopia con cápsula y ecografía endoscópica. Muchos procedimientos quirúrgicos se llevan a cabo en el aparato digestivo. Estos consisten en intervenciones realizadas usando endoscopia, laparoscopia y cirugía abierta. Hoy en Su Médico en Casa, algunos métodos diagnósticos para detectar enfermedades de vías digestivas. ¿Quién no ha tenido un problema de digestión, por ejemplo, a lo largo de la vida? El ardor de estómago, que es tan común, sensación de quemazón que asciende del estómago a la garganta en muchas oportunidades y acumulación de gases son muy comunes. Hace poco hablamos del reflujo gastroesofágico, hemos hablado de gastritis, de colon irritable y también de cáncer de colon. Todas estas enfermedades forman parte de las vías digestivas, así que yo los invito para que estén muy pendientes porque hoy tenemos una información muy importante. Si tienen alguna endoscopia o colonoscopia pendiente, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo prepararse? ¿Y en qué consisten estos exámenes o pruebas diagnósticas? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa. Tenemos dos líneas telefónicas activas para que participen en el tema del día, 232-4604 y 018-000-515015. A esta hora saludamos al doctor Cristian Koch Hernández. Él es especialista en gastroenterología, endoscopia y colonoscopia. Gracias por estar acá, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, y gracias a Teleantioquia y el programa y a los televidentes que actualmente nos están viendo. Al comienzo del programa, doctor, veíamos una nota introductoria sobre lo que son las enfermedades de vías digestivas, en qué consisten y cuáles son las más comunes, doctor. Bien, las enfermedades digestivas, como lo acabas de mencionar, pues los trastornos son las afecciones que incluyen de todos los órganos que van desde la boca hasta el ano, a saber, el esófago, el estómago, los intestinos delgados y el colon o el intestino grueso, terminando finalmente con el recto. ¿Y la población de riesgo, doctor? ¿Quiénes son como más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades? Los más propensos a sufrir de estas enfermedades, digamos que no tienen límites, porque no solamente las personas en edad media pueden presentarlas, sino también cualquier niño o cualquier persona de la tercera edad pueden presentar afección. Porque podría pensar uno que la mayoría de estas enfermedades podrían estar en adultos o en adultos mayores, pero usted dice que también hay presencia en la población infantil. También se puede presentar ese tipo de afecciones. Y normalmente están asociadas al factor estrés, ¿no? Correcto, factor estrés, ese es bastante importante, la parte de ansiedad de las personas. Otro factor importante a tener en cuenta es la parte de la dieta, es fundamental, la falta del ejercicio, entre otros.
¿Qué otro tipo o cuáles otras causas o factores de riesgo se dan, doctor, para que se presenten estas enfermedades, sobre todo de esas patologías que ya mencionamos y que son las más comunes, como una gastritis, un colon irritable, por ejemplo, un esofagitis? Sí, eso tiene que ver pues prácticamente con la parte de dieta, también la parte de Pues el estrés tendría mucho que ver, como lo sí, mencionábamos ahorita. la parte de dieta, estrés, yo pienso que básicamente esos serían como los más importantes, sí. Enseguida vamos a hablar de esos métodos diagnósticos para detectar estas enfermedades de vías digestivas. Seguramente tienen pendiente una colonoscopia o una endoscopia y bueno, nos genera a veces temor y decimos, ¿cómo me tengo que preparar para este tipo de exámenes? ¿Qué riesgos puedo tener o cuáles son esos beneficios? Por supuesto que puede salir a partir de estos exámenes diagnósticos. Saludamos primero a Gloria. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Adelante con su pregunta, Gloria. Hola. La escuchamos, le vamos a pedir un favor y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Bueno, Gloria. Una citica el 13. Hola. Sí, ya la escuchamos, Gloria. Sí. Tengo una citica el 13 de mayo, de junio. Entonces, de coloscopia total. Sí, colonoscopia. Sí. ¿Y su pregunta es? Entonces, le quiero preguntar al doctor que me ha dado miedo como hacerme ese examen. Y es natural que genere temor en la población este tipo de exámenes. Gracias, Gloria, por acompañarnos en su médico en casa y le invito a que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor Koch. Doctor. Si ya la paciente tuvo que haber tenido muy probablemente una revisión por consulta externa, tuvo que haber tenido un examen físico con su tacto rectal completo, como se hace con cualquier diagnóstico a nivel gastroenterológico. Es muy importante que el paciente esté tranquilo porque muy probablemente vas a estar atendida por un personal idóneo que realice sus cosas con buen tiempo y con todas las preparaciones y las indicaciones que seguramente te dieron. ¿Y cómo se debe preparar una persona que esté pendiente de un examen, de una colonoscopia, doctor? Después de la consulta, nosotros por lo general le entregamos un protocolo de preparación con ciertos productos que logran limpieza del colon. Recordar que la limpieza es fundamental para tener una buena colonoscopia, para poder ver bien todo el colon en su totalidad. Muy bien, saludamos también a Marleni que nos acompaña desde la ciudad de Pereira. Gracias por estar en su médico en casa, bienvenida. Ay, muchas gracias para participar, porque es que yo hace más de 6 años vengo sufriendo de gastritis. Sí. Pero lo mío no es reflujo ni nada, sino unas ganas de vomitar a toda hora. Claro que ya me han visto, me han hecho endoscopias, ya me hicieron hasta biopsia y todo, pero yo quisiera pues que me dieran como yo no sé, que me ayudaran. Bueno, dice que sufre gastritis, ¿no? ¿Es su diagnóstico? Sí, gastritis crónica. Y le hicieron una endoscopia. Ya me han hecho endoscopia y biopsia y todo. ¿Y le han mandado algún tratamiento? Sí, mucho tratamiento me han mandado, mucho. ¿Y persiste la gastritis? Y nada que mejora. Sigue lo mismo, sigue. Y sobre todo esas ganas de vomitar, por todo me dan ganas de vomitar. Claro. No me da reflujo ni agüera, sino ganas de vomitar. Pues Gloria, gracias por acompañarnos. Doctor, ¿qué se le podría recomendar en este caso a Gloria? Y no sé cuántas veces una persona se pueda realizar este tipo de exámenes. Sí, la endoscopia se puede realizar cuantas veces sea necesario. Me parece que la paciente, de todas maneras, hay que descartarle una enfermedad por reflujo gastroesofágico. A veces, o en muchas oportunidades, por más o menos en el 60% de las endoscopias, no aparecen signos en la endoscopia de irritación o de inflamación. Entonces tendría que complementarse con otro examen, doctor. Se tiene que complementar con otro examen que ya es un examen que se hace más a nivel institucional, que es una pH impedanciometría en 24 horas. Muy bien, a Marleni, que se encuentra aquí en el barrio del Poblado, le vamos a pedir un favor y es que nos dé unos minuticos para avanzar en el tema del día, que es bien importante. Estamos hablando de esos métodos diagnósticos para detectar enfermedades de vías digestivas. Comencemos, doctor, a hablar de los métodos como tal. Existe entonces la endoscopia digestiva,
la colonoscopia y una cápsula endoscópica que, por decirlo de alguna manera, ha sido como lo último. Vamos a ver algunas imágenes mientras conversamos sobre estos métodos diagnósticos. Tenemos, por ejemplo, esta que es la cápsula, doctor. ¿De qué se trata? Bien, la cápsula endoscópica es un método relativamente nuevo acá en Colombia. Llevamos aproximadamente unos 10 años ya con este método diagnóstico. Fue, digamos, la primera persona que habló sobre esto ya aproximadamente unos 30 años, con orígenes en Estados Unidos y de una otra persona de Israel. Se juntaron. ¿Y para qué se utiliza? Un médico y un ingeniero lo diagnosticaron. Entonces la idea es tomarse esta capsulita, que es del tamaño de una tableta pequeña. Sí. Se traga y la cápsula, cuando empieza a viajar a través del esófago, pasa después al estómago, pasa después al intestino delgado y finalmente al colon, pues empieza a tomar, a medida que va avanzando, muchas fotografías en un segundo. Hay unas que están tomando ya más o menos hasta 32 fotos. De hecho, ahí la estábamos viendo, doctor, la cápsula dentro de... A ver, devolvámonos a la anterior imagen. Ahí está. Exactamente, sí, teniendo la ventaja de que es un método diagnóstico que no es no invasivo, y que el paciente, mientras se lo realiza, puede cumplir con sus actividades diarias sin ningún inconveniente. ¿Y tiene contraindicaciones esta cápsula endoscópica? De pronto, en pacientes que han tenido obstrucciones intestinales o cirugías previas grandes, difíciles, es una persona en la cual se tendría que, no es una contraindicación total, es una contraindicación relativa, pero sí se tendría que tener cierto cuidado. Muy bien, saludamos a Marlene, que se encuentra en el barrio El Poblado, y más adelante vamos a hablar del endoscopio, que es con el que se practica la endoscopia. Marlene, bienvenida y la escuchamos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Sí, muchas gracias, Yasmín. Buenas tardes, doctor. Yasmín, muchas gracias. A usted por acompañarnos, Marlene, adelante. Para hacerte la pregunta, Yasmín, yo llevo años sufriendo la gastritis. Sí. Me han hecho 4 endoscopias. Me hicieron una pH-metría. Sí. 4 horas, ¿cierto? Llevé los exámenes con el gastroenterólogo, mas no me dijo que si con esos exámenes yo no estaba, pues, queriéndome decir que ya estaba pues bien, haciéndome tantos exámenes, que haciéndome tantas endoscopias se me iba a dañar en la parte digestiva, pues me quiso decir así, mas no me dio un diagnóstico y no, hasta el momento que estoy esperando a ver qué pasa y no me han dicho un diagnóstico, qué es lo que me puede seguir. Preguntándole al doctor que de ahí que se podría seguir, y muchas gracias. ¿De ahí que podría seguir? Pues sí, en cuanto a este examen que me hicieron una pH-metría, mas no me dijeron qué era lo que tenía en sí. O sea, ¿no le dieron un diagnóstico? El gastroenterólogo me dijo que con tantas endoscopias que yo ya me he hecho, yo debiera estar bien con todo lo que me han hecho. Que, o sea, que él realmente me veía que estaba súper bien. Entonces, uno como que queda así. Claro. Pues, ¿cierto? Marlene. Como en veremos, digámoslo así. Marlene. Eso es lo que yo quería saber. O sea, ¿es probable uno volverse a pedir o hacer más endoscopias? Hacer más endoscopias. Marlene, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Y lo primero, pues yo pienso que después de un examen de estos, doctor, tendría que darle el médico a la paciente un diagnóstico preciso y un tratamiento, no más endoscopias. Yo pienso que uno tiene que ser muy claro, y de pronto lo que se pudiera en este caso sería como reunir todas las endoscopias que la paciente tiene junto con la pH-metría, o incluso si le han tomado biopsias del esófago para confirmar si tiene no una enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino también otras enfermedades que pueden cursar en el esófago. Hay una, por ejemplo, nueva más bien, que es una esofagitis eosinofílica, pero para este otro tipo de trastornos del esófago o trastornos motores, pues sería bueno complementarlos con otros exámenes radiológicos o la toma de biopsias. Muy bien, a María le vamos a pedir que nos espere un minutico también mientras avanzamos un poquito más en estos métodos diagnósticos. Vamos a hablar ahora de la endoscopia, que quizás es la más común. Ya vamos a ver la imagen, doctor, para que nos cuente de qué se trata esta prueba diagnóstica o este examen diagnóstico. Bien, ¿en qué consiste? ¿Qué es y para qué sirve? Como comenzar por desglosar qué significa la palabra gastroscopia. Gastro es el estómago y escopia significa mirar. Entonces, si unimos las dos, es mirar el estómago mediante unos tubos o unas sondas que tienen una luz potente con una cámara supremamente buena en la punta, que nos permite
revisar el esófago, el estómago y parte del intestino delgado de manera pues muy precisa. A través de estos endoscopios no solamente podemos como mirar qué tiene el paciente, hacerle un diagnóstico, sino que podemos también tomar biopsias o en algunas oportunidades podemos detectar pólipos. De estos pólipos casi todos no son malignos, hay muy poca posibilidad. Estamos de que con sean esta premalignos. cámara, doctor, para que por favor... Bien, perfecto. Hay poca posibilidad de que esos pólipos sean malignos, pero se pueden sacar también a través de un canal pequeño y con unas pincitas especiales a través de ese endoscopio para mandarlos a estudiar. Así poder de pronto evitar un cáncer en el estómago el día de mañana. Así es. De alguna manera podríamos decir que estos métodos son preventivos también, nos ayudan a saber en qué estado se encuentra nuestro organismo y así tener un tratamiento adecuado para prevenir ciertas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, el cáncer gástrico, entre otras. Saludamos a María, que se encuentra en Manizales, y luego vamos a la pausa. Bienvenida y la escuchamos. María. Muy buenas tardes. Adelante con su pregunta. Felicitaciones por el programa. Gracias. Quiero comentarle al doctor, es que tengo un hijo que tiene 26 años, pero el médico general, sin que le hayan hecho ningún otro examen, le han enviado siempre, casi que a diario toma omeprazol y ranitidina. Sí. Yo quiero preguntarle al doctor, eso a largo plazo, ¿qué consecuencias o a qué le acarreará eso? A su hijo le hicieron sí una... está mejor. Le hicieron Señora, endoscopia. Le hicieron endoscopia, ¿cierto? no le han hecho endoscopia. ¿Y a raíz de que le mandaron esos medicamentos? Pues porque él sufre como de gastritis. Gastritis o reflujo. Muy bien. Vamos a ver entonces qué le recomienda el doctor Koch. Gracias, María, por acompañarnos desde la ciudad de Manizales. Doctor. Siempre, y en este caso, está indicado realizar una endoscopia digestiva, como acaba de Así decir, es. no solamente para hacer el diagnóstico, sino también para tomar biopsias. A través de esa biopsia, nosotros no solamente vamos a correlacionar lo que estamos revisando, sino que vamos a detectar si existe o no Helicobacter pylori, que es uno de los principales factores causales de las gastritis. Tema del día hoy en Su Médico en Casa, estamos hablando de enfermedades de vías digestivas, cómo se diagnostican y cómo es el tratamiento. Después de la pausa hablaremos de la colonoscopia. ¿Para qué se realiza este tipo de examen y qué se diagnostica, qué sale a partir de ahí y en qué consiste el tratamiento? Volvemos en un minuto. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día, estamos hablando de métodos diagnósticos que detectan enfermedades de vías digestivas. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La endoscopia sirve para explorar el tubo digestivo por dentro. Se trata de un procedimiento poco invasivo que puede evitarle al paciente el paso por el quirófano. Para evitar molestias o dolor, se seda al paciente con analgésicos o hipnóticos vía intravenosa. No hay una edad establecida, niños y adultos no están exentos de patologías digestivas. Cuando se tiene dolor abdominal o enfermedad celíaca es necesario hacer una endoscopia, así como cuando se puede padecer un pólipo, lesiones benignas, pero potencialmente malignas que pueden acabar en un cáncer. La cápsula endoscópica es un método diagnóstico para evaluar el tubo digestivo a través de un dispositivo en forma de cápsula que contiene una cámara fotográfica que toma 2 fotografías por segundo por un periodo de 8 horas. Esta información es enviada por radiofrecuencia a través de electrodos ubicados previamente en el abdomen del paciente a una grabadora. Este examen está diseñado para la evaluación del intestino delgado en la búsqueda de patologías como pólipos, malformaciones vasculares, sangrados no determinados por endoscopia y colonoscopia o lesiones tumorales malignas. La colonoscopia es una prueba médica que consiste en la exploración del interior del colon, intestino grueso y la parte final del intestino delgado. El examen se realiza mediante un instrumento llamado colonoscopio que está formado por un tubo largo y fino que incorpora una cámara y luz propia.
datos muy importantes, indudablemente, que todos debemos saber. Vamos a ver una imagen precisamente para hablar del tema que dejábamos antes de ir a la pausa, y es sobre la colonoscopia, doctor. Ahí vemos entonces el colonoscopio, para qué sirve y qué se diagnostica a partir de este examen. Bien, el colonoscopio es el equipo que se introduce a través del ano. Posteriormente nos encontramos con el recto y nos permite evaluar todas las porciones del colon en su totalidad, que son el sigmoide, el descendente, el transverso, el ascendente y el ciego. ¿Cómo se prepara el paciente para este tipo de examen, doctor? Después de tener una consulta, como lo había dicho anteriormente, se le entrega un protocolo de limpieza al paciente, y en la consulta siempre se le explican como ciertas recomendaciones dietéticas para mantener limpio ese colon y poder hacer una buena colonoscopia. Doctor, ¿estos métodos diagnósticos tienen algunas contraindicaciones, factores de riesgo? Obviamente ya sabemos que son para diagnosticar algunas enfermedades, pero ¿existen factores de riesgo o contraindicaciones? Sí, contraindicaciones existen. La primera contraindicación ante cualquier examen de endoscopia, sea superior o sea inferior, con colonoscopia, es que el paciente no desee hacerse el procedimiento como tal. Otras dos contraindicaciones podrían ser los pacientes que tienen trastornos de coagulación que no han sido corregidos a tiempo antes del examen, y otro, una infección, por ejemplo, en unos divertículos, es lo que se llama la diverticulitis, que si se llega a hacer la colonoscopia se podría producir una perforación, entonces hay que hacer las cosas con mucho tino. ¿Todos necesitan sedación del paciente? No necesariamente todo el mundo necesita sedación, la sedación es una cuestión meramente opcional. Ayuda al examen, sí, porque el paciente está más tranquilo y no puede de pronto no sentir dolor, pero hay muchas personas que se hacen su examen sin sedación y les va muy bien. Lo ayuda a que se relaje además. Gracias, doctor Christian Koch, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Quédense con la programación de Teleantioquia. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.